Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Buenos días, hermanos. En esta mañana reciba a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Estoy seguro que cada uno de ustedes está muy contento de poder participar de nuevo de este programa de Escuela Sabática. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos. En esta mañana, para iniciar con la alabanzas a nuestro Dios, vamos a entonar el himno 32. Nos reunimos en tu santuario. Busquemos en nuestras Biblias en Hechos 4:20 y dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con estas hermosas palabras, inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre Celestial, que tu morada es en los cielos, Señor, en esta mañana estamos muy contentos de poder gozar de nuevo con un programa de Escuela Sabática, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están viendo este programa, que tú los bendigas, y a los que no, Señor, por distintas causas, que tú estés con ellos donde quiera que ellos se encuentren. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén. El rumbo de esta mañana se titula Llamado a servir. En esta ocasión nos narra la historia de Robin José López, un hombre que nació en un hogar humilde de Campo Claro de Irapa, en el estado de Sucre, Venezuela, quien nos dice que comenzó a buscar a Dios en el año 2014 junto con su esposa y sus dos hijas, Emibel de 13 años y Andrea de 8 años. En diciembre del mismo año comenzaron a suceder cosas muy peculiares en mi vida. Estaba construyendo mi casa y por fin llegó el momento de colocar el techo de cemento. Todos estábamos muy felices, pero al día siguiente el techo se derrumbó por completo. Producto de esto y otros problemas más, mi esposa decidió irse a casa de su madre con mis hijas, abandonándome. Al día siguiente fui despedido injustamente de mi trabajo y al volver a casa me notificaron que mi madre había sufrido un infarto. Afortunadamente, Dios le conservó la vida, pero sentí que todo se derrumbaba. En una semana había perdido todo. Fue entonces cuando decidí viajar a Puerto La Cruz, una ciudad cercana, a visitar a unos familiares durante unos días, para despejar mi mente. En mi estadía en aquel lugar, tuve un sueño muy perturbador e impresionante. Soñé con la segunda venida de Cristo y la santa ley de Dios. En mi sueño, Cristo había regresado. El fin había llegado y yo no estaba preparado para irme con Dios. Unos días después, viajé a la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, y me encontré con mi amigo Tito Díaz, que era adventista desde hacía muchos años. Tito me invitó a unas campañas en la iglesia 5 de julio de Petare
y lo acompañé durante toda la semana. El viernes, cuando hicieron el llamado al bautismo, me levanté y pasé al frente. Y al siguiente sábado entregué mi vida a Cristo. Un año después, ya era director de escuela sabática y también director de diáconos de la iglesia. Pero en el año 2015, el pastor Gabriel Arteaga me ofreció la oportunidad de trabajar como pionero de iglesias en el territorio de Petare, un área con más de 1000 barrios y sectores. Actualmente trabajo en el sector de Progreso de Petare. Gracias al Señor he llevado el Evangelio a muchas personas a través del estudio de la Biblia. Y ya no trabajo solo. 30 hermanos me acompañan en el sector y pronto se organizará una iglesia. Cada día agradezco al Señor por su gracia y por su llamado a trabajar para Él. Finalmente conseguí levantar mi casa y continúo orando fervientemente cada día para recuperar a mi familia. Pero nada me llena más de gozo que mi sociedad con Dios para conformar nuevas iglesias para su honra y su gloria. Bien, hermanos, esta ha sido la historia que nos ha traído el Nuevo Horizonte el día de hoy. A continuación vamos a entonar el himno 31. Oh Señor, al orar. La oración que salvó un matrimonio. Angelica Bem se enamoró de Peter cuando tenía apenas 15 años y él 20. La pareja se mudó a Oyem, una ciudad al norte de Gabón, donde tuvieron 2 hijas. La vida fue difícil para Angelique, ya que Peter bebía y fumaba, pero ella nunca dejó de amarlo. Ella pertenecía a una iglesia evangélica, pero cuando cumplió 25 años, unos vecinos adventistas le invitaron a asistir a unas reuniones de evangelismo. Ella tenía muchas preguntas sobre el verdadero día de reposo y no se sentía satisfecha con las explicaciones del predicador. El último viernes de las reuniones habló con él y éste le sugirió que le preguntara a su propio pastor sobre el tema del sábado, y así lo hizo. Esa noche, mientras caminaba, se encontró con su pastor en el camino. «Pastor, ¿el verdadero día de reposo es el sábado o el domingo?», le preguntó. Los adventistas dicen que la Biblia enseña que el sábado es el verdadero día de reposo. Para su sorpresa, el pastor no se lo refutó. «Lo que te dijeron sobre el sábado es verdad», respondió él. «Ahora conoces la verdad, prueba con la iglesia adventista». Pero la vida de Angelique se volvió mucho más complicada cuando decidió bautizarse. Cuando le pidió a Peter que se casara con ella, él se negó y se mudó a Port Gentil, a 400 kilómetros. Angelique oraba cada mañana y cada noche para que Peter conociera a Jesús. «Señor, tú me permitiste conocer la verdad. Por favor, concédele a Peter la oportunidad de conocerla también». Comenzó entonces a enviarle estudios bíblicos a Peter por correo. En Port Gentil, Peter tuvo muchos problemas. Un jefe lo acusó de robar y a pesar de declararse inocente, fue encarcelado durante 3 meses. En prisión tuvo mucho tiempo para pensar, pues no tenía nada que hacer. Conoció a un capellán adventista que le ofreció estudios bíblicos y él los aceptó. Poco antes de salir de la cárcel, Peter se bautizó. Angelique supo a través de unos amigos que Peter estaba preso, pero no sabía que había recibido estudios bíblicos, por lo que continuó orando por él cada día. «Señor, tú me permitiste conocer la verdad. Por favor, concédele a Peter la oportunidad de conocerla también». Cuando Peter al final fue liberado, llamó por teléfono a Angelique para hablarle de su nueva fe. «Ahora entiendo por qué hiciste que me fuera», le dijo. «Estoy muy feliz de ser adventista.
Angelique estaba más feliz todavía, pues aún amaba a Peter. Desde ese día sus oraciones cambiaron. Ahora le pedía a Dios que la nueva vida de Peter mostrara los frutos de su fe. Oraba para que él nunca volviera a beber ni a fumar. Peter siempre llamaba a Angelique para hablar con ella y preguntar por sus hijas. Durante una de esas llamadas, ella le dijo que planeaba ir con su hija menor a Port Gentil, a un campamento de conquistadores en una semana. Acordaron encontrarse en el campamento. Habían pasado 6 años desde la última vez que se vieron. Al reencontrarse, Peter saludó a Angelique con una gran sonrisa y un cálido abrazo. Mantuvieron una entretenida conversación durante 2 horas y Angelique se dio cuenta de que Dios realmente lo había transformado, pues ya no fumaba ni bebía y su trato era aún más dulce. Durante el campamento, Peter buscó conversar con Angelique unas cuantas veces más y cuando el campamento terminó, Angelique decidió quedarse en Port Gentil una semana para conversar con Peter. Fue entonces cuando él le dijo: «Te amo y te extraño, quiero que nos casemos». «Sí, casémonos», respondió Angelique llena de emoción. 8 años después, Peter es anciano de la iglesia de Libreville, en la capital de Gabón, y ama a Jesús con todo su corazón. Angelique no puede estar más feliz. Durante los días más oscuros, ella encontró esperanza en Mateo 6:33, donde Jesús dice: «Buscad primeramente el reino de Dios de su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas». Nuestro primer objetivo debería ser buscar el reino de Dios, dice Angelique. Si tu cónyuge no busca primero a Dios, sigue orando, ya que Él puede hacer milagros en su corazón. Después de 6 años, Dios respondió mis oraciones. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280 alumnos en su ciudad natal, en Libreville, Gabón. Gracias por planificar traer al altar una ofrenda generosa este 13º sábado para ayudar a construir escuelas en otros 2 países africanos, Guinea y Liberia. Este fue el misionero de este sábado. Los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento sentían la necesidad de orar. En Hechos 4:31 menciona que cuando oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con determinación la palabra de Dios. Es importante resaltar que los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Luego hablaron la palabra de Dios con determinación y confianza. Cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra en nuestros propios corazones para acercarnos a Él y nos da la sabiduría divina con el fin de alcanzarnos para su reino. Él también trabaja poderosamente en sus vidas para traerlos a Él. Te doy una cordial bienvenida a este estudio de la Biblia. Esperemos que sea de gran beneficio en tu vida espiritual. Acuérdate de visitar a la liga que aparece en la pantalla para que puedas conocer más sobre la palabra de Dios. Seas muy bienvenido. Les agradecemos su compañía en este momento para poder repasar algunos puntos muy importantes sobre algunos comentarios y enseñanzas de la Biblia. Para comenzar, vamos a empezar haciendo una oración para que Dios nos pueda ayudar a entender mucho mejor las explicaciones que hoy vamos a tratar. Y para eso voy a pedir a mi amiga Denise que nos ayude con una oración para empezar. Claro que sí, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos y estudiar un poco más de tu Biblia. Gracias porque podemos compartir libremente tu verdad, tu mensaje y que en este momento podamos compartirlo de la mejor manera. Danos de tu sabiduría y gracias una vez más por este momento. En el nombre de Jesús, amén. 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 En esta ocasión vamos a hablar sobre la oración intercesora. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a orar solamente por nosotros y le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos ayude en esta cosa, que nos ayude en el trabajo, en el estudio, pero a veces nos olvidamos de orar por las demás personas. Y permítanme contarles una pequeña historia que no es verídica, pero sirve para poder entender mejor las enseñanzas sobre la oración intercesora. En este sentido, vamos a usar de manera figurada, ¿no? Vamos a pensar que aquí está un joven que no cree en Dios,
que no quiere saber nada de Dios, que nunca le oró para que Dios pueda acercarse a su corazón. Pero sabemos que el Espíritu Santo siempre va a estar intentando tratar de que esta persona se acerque a Dios. Pero al mismo tiempo sabemos que el diablo está pues ahí, ¿no? Tratando de llevarse más gente para su grupo de personas. Y le va a decir a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué haces esto? Si Él no quiere escucharte, Él no quiere abrirte tu corazón, ¿por qué estás tratando de llevarte a esta persona a ti? Entonces, al parecer, Dios no podría tener argumentos, pero Dios podría responderle de la siguiente manera. Hay otras personas que están orando por este joven, que no quiere saber nada de las cosas espirituales. Por eso es que yo estoy haciendo caso a las oraciones de las otras personas, para que esta persona pueda acercarse a Dios. Por eso podemos ver cuán importante es que nosotros oremos por aquellas personas. Sabemos que el enemigo está aquí en este mundo y sus ángeles también atacando. Por eso que vamos a leer un texto y quiero que me ayude Denise. En esos momentos del gran conflicto tenemos esas luchas, batallas que nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y acá en el texto nos los dice. Claro que sí, Misa dice así, en 2 Corintios 10, versículo 4, si gustan buscarlo en sus Biblias, dice: porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Este versículo me hace pensar en pues las armas que el ser humano ha hecho, ¿no? Para poder defenderse, ya sea pues en situaciones de guerras, de problemáticas entre países. Y realmente no sé mucho de armas, quizás a alguien que esté viendo sí, pero imagínense el arma más poderosa, no de las películas, pero de las que tenemos realmente en nuestro mundo. Bueno, no se compara con el arma que es la oración. Porque cuando oramos, como decías, Misa, es mucho más poderoso el que un compañero, un amigo, un familiar esté orando por ti. Porque es pedirle a Dios que por favor, con humildad, ayudes a mi amigo, y es lo que vamos a ir pues observando a través de esta sección de la lección. Y claro que sí, mira, y lo que mencionas es muy interesante, el cómo el arma humana y el arma de Dios. Y me gustaría hacer esta diferencia entre las dos, porque el arma humana está hecha para dañar, está hecha para lastimar, para hasta terminar una vida. Pero el arma de Dios, de la oración, de la palabra, está hecha para salvar a una vida. El propósito de esta arma es para arrebatarle esa alma al enemigo y darle un nuevo comienzo, un nuevo estilo de vida y una nueva oportunidad para ser una mejor persona en relación con Él. Así es, qué tan importante vemos que es la oración. Nunca debemos de estar desanimados por aquella persona que nunca quiso abrir el corazón a Dios. Nosotros tenemos ese compromiso con Dios para poder orar por aquellas personas que todavía no han aceptado el llamado de Dios. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia, y le voy a pedir a Marta que nos comparte una cita. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, Él también oraba por las personas. Sí, claro que sí. Uno de los ejemplos que nos muestra, ¿verdad?, en la Biblia es también cómo Jesús oraba por las personas y también cómo el apóstol Pablo oraba, ¿verdad? Y fíjense lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 16 al final y 17, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Es decir, esa parte de que Pablo no dejaba, número uno, daba gracias, ¿verdad? Porque existían, por sus vidas, porque sabía que cada uno era importante para cumplir la misión. Y dos, pero también sé que oraba para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, diera un espíritu de sabiduría. Entonces, si podemos unirlo a lo que platicábamos anteriormente, esas armas, ¿verdad?, espirituales, que es la oración, pues es la forma más práctica que todos nosotros podemos hacer para combatir pues ese gran conflicto, ¿verdad?, en el cual estamos, y que una arma humana no podría combatirla. Entonces, un ejemplo claro, ¿verdad?, o dos ejemplos es Jesús, cómo oraba por sus discípulos, cómo oraba por las personas, y cómo Pablo también ya oraba también por las otras personas, y no solo por él, sino también por los demás. Y vemos la importancia de que cuando oramos
qué es lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. Sabemos que Dios siempre va a estar guiando, pero tenemos que ser específicos en lo que le decimos a Dios. Vamos a encontrar otros ejemplos más, si nos puedes compartir, Miguel, claro que sí. Ahí en la Biblia. Sí, a mí me gusta mucho este ejemplo que Jesús ora por Pedro. Y dice aquí en Lucas 22, versículo 32 en específico, dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Jesús está orando porque en el versículo pasado habla acerca de cómo es que Satanás, el enemigo, está tratando de atacar y cómo está tratando de hacer esto. Y a mí me gusta este pasaje por dos cosas. Número uno, porque te pone un panorama de que te está diciendo: estoy orando por ti, no porque tú seas muy débil, no porque sabes que necesitas de mí para que cosas que sí, porque aunque son cosas ciertas, no era el motivo principal. Era: estoy orando por ti, porque estamos en un conflicto cósmico, estamos en una guerra entre el bien y el mal, y voy a orar para que la fe no te falte. Jesús sabe que necesitamos de Él. Jesús sabe que por nuestra propia cuenta, este gran conflicto que está pasando, que nuestros ojos no pueden ver, pero está sucediendo en estos mismos instantes, Jesús dice: oren por cada uno para que la fe nunca les falte. Y eso es algo muy hermoso y un ejemplo que me gusta demasiado, para que la fe no falte. Fíjate, Miguel, que lo que dices me recuerda que muchas veces decimos: sí, voy a orar por ti, o estoy orando por ti, y quizás sí lo hicimos en algún momento, o quizás sí vamos a orar por esa persona, pero algo que me propuse hace quizás 1 año y medio o 2 fue de que cuando diga de que voy a orar por ti, ya sea por teléfono, de que estás hablando con alguien y le dices eso, o que te topaste con un hermano o una amiga o algún familiar y dices de que voy a orar por ti, en cuanto termino de hablar con esa persona, ya sea por teléfono o cara a cara, me doy así un espacio, un tiempecito, hago una oración chiquita y ya oro por ellos, para quizás no quedarme con el pendiente de que voy a orar por ellos después, ¿no? Y me pasó recientemente, hace 2 días, de una compañera que, bueno, más bien de una prima que está en Estados Unidos, y ahorita está ella viviendo una situación un poco difícil, ya que en su ciudad han habido conflictos entre los ciudadanos, y han habido pues peleas con los policías y todo, y ella pues tuiteó en su muro de que pues tenía mucho miedo. Entonces ahí mismo yo le puse: hey, prima, estoy orando por ti, no tengas miedo, todo va a estar bien, pronto estarás con tu familia. Y en ese momento apagué mi teléfono, hice una oración por ella chiquita y ya continué, ¿no? Porque en esos momentos, aunque sea chiquito, esa oración pues se va al trono celestial de Dios. Claro, y qué bien se siente que alguien esté orando por ti, ¿no? Así es. Que tenemos el ejemplo de Pablo, que decía Marta, el ejemplo de Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, Él tenía la necesidad de orar por otras personas. Así que cuánto más nosotros, que somos seres que tenemos esa tendencia a hacer el mal, a fallar, es muy importante orar, y no solo por nosotros, sino por aquellas personas que todavía no conocen a Dios. Así como les contaba en esa historia, ¿no? Dios nunca se va a cansar de que las personas deben estar aceptando en algún momento de su llamado. Él tiene diferentes métodos. Nosotros somos las manos, ¿no? Que a través de la oración podemos ayudar a que esas personas se puedan acercar, aunque esa persona sea reacia, no quiera saber nada de Dios, pero nosotros debemos orar, aunque sea por años. Hay muchas experiencias que tal vez por ahí conocemos, que hay gente que ha estado orando por años y años y años, y nada, hasta que por fin, finalmente, Dios tiene sus tiempos. Dios tiene el lugar y el momento preciso para que esa persona pueda entregarse a Dios. Y algo muy bonito de lo que es la oración intercesora, creo que es que nos despoja de nuestras propias preocupaciones, de nuestros propios problemas, y nos hace ver a la otra persona también, orar por sus necesidades, orar por su persona y lo que necesita también. Claro, y eso nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual también a nosotros. No solamente es un beneficio para la otra persona, sino que nosotros también crecemos cada día más con estas oraciones. Debemos recordar que siempre Dios va a estar hablándonos. Sabemos que no podemos obligar a las personas a que cambien de parecer. Así es, eso me recuerda de hecho a un ejemplo que Martita estaba comentando antes de que empezáramos a grabar, de un hermano de la iglesia, ¿verdad? Que era testigo de Jehová, pero que cambió. Cuéntanos un poquito de cómo estuvo. Sí, justamente. Pasa que la hermana pues iba con sus 2 hijos a la iglesia todos los sábados, todos los miércoles, ¿verdad? Que había reuniones, y era, pues la veían siempre solita, y algo que era muy marcado con ella era que si aún no terminaba la sesión,
él le marcaba y le decía, ya estoy afuera, vámonos. O sea, si no había terminado tenía que salirse. Y ella oró mucho, bueno, hasta que le dijo, Señor, yo ya no puedo, esto no está funcionando, yo amo a mi esposo, pero no quiero que mi matrimonio termine. Y bueno, pues hoy día es el anciano de la iglesia de donde yo vengo. Wow. Entonces es algo muy hermoso ver o palparlo, Sí. ¿verdad? Escuchar su testimonio. Dios puede hacer muchos milagros cuando oramos por otros. Así es. Claro que sí, vamos a escuchar algunas palabras de un experto acerca de algunas características muy importantes sobre la oración intercesora. Y vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común los versículos de 1 Samuel capítulo 12, versículos del 22 al 24 y el libro de Job 16 al 21? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la oración intercesora? Bueno, son dos casos extraordinarios de intercesión. Son dos casos donde la persona pone su pasión, pone su corazón en amar al otro de tal manera que arriesga, que intercede, ¿no? En el caso de Samuel, pues lo tenemos ahí en 1 Samuel 12, 22 al 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Una intercesión de líder por su pueblo, por toda la nación. En el caso de Job, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo, Job 16, 21. Ambos casos expresan un deseo vehemente de intercesión. Por supuesto que en la Biblia hay más casos, como el de Abraham, como el de Moisés y otros más. Pero estos nos ilustran el poder que tiene la intercesión, porque producto de esa oración a favor de los demás, Dios interviene, Dios hace que algo sea distinto. No es la intercesión y la oración intercesora un intento del ser humano para aplacar la ira de Dios. Es más bien un anhelo de entrar en el ambiente de la voluntad de Dios, un anhelo de hacer que las personas por las cuales se intercede tengan una mejor luz, una mejor comprensión de la voluntad, del plan de Dios y vivan en conformidad con ese maravilloso plan. Entonces la oración de intercesión tiene un poder extraordinario. Casi la mitad de los milagros de sanamiento de Jesús implicaron que alguien llevó a la persona a Jesús. Eso es una forma de intercesión. Vivamos la intercesión. Agradecemos las palabras de este experto. Es muy importante conocer las características que tiene la oración por los demás. Pero si seguimos un poquito indagando y comentando sobre las características que debe tener una oración, vemos un pasaje muy importante que está en el libro de Daniel. Le voy a pedir a Denise que nos pueda leer estos pasajes, por favor. Claro que sí, se encuentra en Daniel 10 y empieza desde el versículo 10 hasta el 14, si gustan buscarlo en sus Biblias, Daniel 10, del versículo 10 al 14, pero voy a resumir un poquito, me voy a saltar entre versículos para contarles esta historia. El contexto más o menos es que Daniel había estado orando por más o menos 3 semanas, ¿verdad, Martita? Sí. Y él estaba esperando una respuesta, pero realmente no la sentía, todavía no sentía que Dios le estaba respondiendo y ya llevaba 3 semanas orando por la liberación, me parece, del pueblo. Bajo la esclavitud en la que estaban, y empieza diciendo que él se arrodilló y Gabriel, el ángel Gabriel se le apareció diciendo: Daniel, varón muy amado, atiende las palabras que te hablaré. Y cuando él lo vio, se levantó y el ángel le continuó diciendo: Daniel, no temas, desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, o sea, pues que él estaba orando y que él estaba preparando su corazón, dice que fueron oídas tus palabras y a causa de ellas yo he venido. Y le explica, ¿no? Le explica la situación del reino de Persia y cómo todas las palabras del ángel le trae paz a Daniel, porque se da cuenta que aunque él estaba orando fervientemente y no sentía quizás una manifestación de parte de Dios,
él no sabía que los planes de Dios eran distintos y que al final Dios le revela cómo todo estaba sucediendo. Miguel, si te gustaría explicar un poquito más. Y ahora que explicas eso, como dices que Daniel no sabía los planes de Dios y sentía a Dios distante, en este versículo, en este capítulo de Daniel 10 se mencionan 2 veces el nombre de Miguel. En la Biblia se mencionan 5 veces en total y 2 aparecen en este pasaje. Wow. Y si uno se pone a ver qué significa el nombre Miguel, es ¿quién como Dios? Y muchas veces ponemos eso a que es Jesús, el comandante, el príncipe de los ángeles que venía y dice que fue él el que vino a quitar el telón de las cosas que Daniel no podía ver y le muestra el plan que Dios tiene y le muestra, mira, porque tú estás orando, tenemos a todos estos ángeles, tenemos estas legiones de ángeles que están luchando en este conflicto cósmico que vimos hace ratito, están luchando para hacer que el bien sea quien tenga la victoria, para hacer que el Dios Todopoderoso sea el que salga victorioso, el que ya es victorioso sobre todo esto y está ayudando a cada uno de nosotros. Y eso es lo bonito de ver en este pasaje, cómo es que cuando uno ora, cuando uno va a Dios en oración, sea por uno mismo o sea por alguien más, está orándole al Dios Todopoderoso que tiene un ejército de ángeles que están listos para actuar en cualquier momento. Y eso es algo muy hermoso de este pasaje. Así es. Aunque no lo veamos o aunque no lo sintamos en ese momento, Dios está obrando constantemente y eso es una de las lecciones más importantes que aprendemos de esta sección. Claro, y a veces como humanos nosotros tenemos a perder esa paciencia, no estamos esperando, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué? Y miren, Daniel oró 3 semanas. Y ahorita recordaba cuando Jesús, después que se bautizó, él estuvo 40 días en el desierto ayunando y orando. Imagínense. Y cuánto nosotros más tenemos que orar. Hay que tener esa perseverancia, ¿no?, en la oración, porque no podemos desfallecer. Y qué bonito saber, ¿no?, que cuando oramos, Jesús y sus ángeles están dispuestos a atender nuestras peticiones. Así es. Y a responder de la mejor manera como Él desea. Él sabe el futuro, Él sabe los planes para nosotros. Y eso es muy importante, ¿no? El comprender o reconocer que la respuesta de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra y que ninguna oración que nosotros hagamos va a pasar desapercibida de Dios. Pero a veces cuando oramos por ciertas cosas en específico o para por ciertas personas y no pasa lo que nosotros esperábamos, sentimos que Dios no nos escuchó o que Dios no respondió, sino sucedió de otra manera, pero debemos estar completamente seguros que Dios trabaja en esas oraciones tan sinceras que hacemos de nosotros, ¿verdad?, desde nuestro corazón para con Dios. Claro que sí. Así que nunca tenemos que perder el foco en la oración que es Dios. Y sabemos cuál es la respuesta de Dios y sabemos cómo va a venir a Dios a suplir esas necesidades. Pero tenemos otro punto importante que podríamos comentar y podríamos agregar otras características más sobre la importancia de la oración. Nosotros en nuestras vidas personales, no sé si alguien quisiera compartir cuando han orado por otras personas, ustedes, ¿cómo se han sentido o qué fue lo que pidieron para que Dios pueda contestar esa oración de la forma más oportuna posible? Fíjate que muchas veces cuando estaba en la preparatoria, pues como he mencionado, no eran adventistas las personas que estaban en esa escuela, entonces uno oraba por los jóvenes y especialmente mi compañero de cuarto. Él vivía situaciones difíciles en su familia y decidía, aunque vivían ahí mismo en la ciudad, decidía quedarse en el dormitorio para no estar en su casa. Entonces orábamos con ellos en las mañanas, aunque él no era adventista, ni cristiano, ni de ninguna denominación. Teníamos los cultos con ellos en las mañanas y orábamos y siempre pedíamos para que Dios estuviera con su padre y su mamá. Y fue muy bonito, muy gratificante ver que antes de regresar yo de allá, me llama y me dice, Miguel, nada más te quiero agradecer porque por primera vez en muchos años puedo regresar a casa y encuentro paz en mi hogar. Y uno dice, qué bonito. No es algo que uno haya hecho y eso es lo bonito, cuando uno da su enfoque a orar por alguien más,
Nuestras oraciones casi son, Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, danos. Centrarse en uno mismo. Y aunque no hacemos a mí, tal vez lo hacemos nosotros, pero nos incluimos siempre nosotros en esa oración. Pero cuando nosotros cambiamos ese enfoque y ese enfoque cristiano y decimos, Señor, ve con esta persona, ayúdala en su fe, ayúdalo a que te conozca, que introdúcete a él en alguna manera. Entonces, como vimos, está esta disposición de ángeles del ejército divino, dispuesto a ir a luchar esa batalla que esa persona está sufriendo, todo porque alguien pidió por esa persona. Y eso es algo muy hermoso y un privilegio que tenemos, un privilegio de poder ser esa conexión entre un alma perdida y Dios. Que es algo bellísimo, que a veces decimos, nos da pena hablar con la persona, nos da vergüenza irles y decir, hey, mira lo que dice la Biblia. Pero una oración puede ser tan poderosa como esa también, y eso es algo muy hermoso. El impacto es muy grande. Sí. Claro, y qué bonito saber que alguien esté orando por ti, o tú orando, como decías, se siente una sensación de placer, de felicidad, de gozo, de orar. Pero pensemos un poquito ahora, ¿qué pasa del otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa con el diablo cuando nosotros oramos? Hay una cita muy interesante que quiero que nos pueda compartir Marta. ¿Qué pasa con el diablo cuando nosotros estamos orando por nosotros mismos o por alguien más? Sí, dice el libro de Testimonios para la Iglesia, página 309, Satanás no puede soportar que se recurra a su poder rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y su majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Wow, imagínense. O sea, tiembla Satanás y todo su hueste, ¿verdad?, de ayudantes cuando nosotros elevamos una oración. Y mientras hablaba Miguel me ponía a pensar en esas personas que a veces tienen problemas de cualquier índole, que están físicamente, espiritualmente, emocionalmente débiles. Cómo la oración que Miguel, que Denise, que el profe, que yo podemos hacer, cómo puede fortalecer a una persona aunque esa persona no lo esté haciendo. Pero esos ángeles que están dispuestos a trabajar hacen algo en pro. Qué bonito es sentir eso de que aunque la persona esté débil, a través de los demás se puede fortalecer. Es una ayuda. Wow, qué interesante. A mí me impacta bastante saber que cuando yo estoy orando, el diablo está como que ahí temblando, que es un ser poderoso, no es un ser caído del cielo, pero todavía tiene poder y tiene muchos ángeles que están ahí, pero qué interesante que esto me ayuda a mí a fortalecer espiritualmente, le ayuda a la otra persona, como decía Marta, a que pueda crecer más, aunque él esté reacio o alejándose de Dios, el hecho que yo esté orando por alguien le ayuda a su crecimiento espiritual también. Claro. Es muy importante la oración. Como puntos finales podríamos tal vez llegar a algunas conclusiones. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando yo oro por alguien, primero que tengo que ser constante. Nunca debo dejar de orar por alguien. En segundo lugar, que tengo que ser muy específico cuando estoy orando por alguien. Decir que, mire, el nombre de la persona, el motivo por el cual estoy orando. Tal vez hay otros aspectos que influyan a que esta persona haga que se esté alejando de Dios. Y finalmente, el provecho que lleva todo esto que comentábamos, ¿no? Que nuestro crecimiento es a nivel completo. Las personas por quien oro, yo mismo. Y recordemos siempre la dirección que Dios nos está dando a través de su Santo Espíritu, que Él siempre también es un motivador, es como un motor, ¿no? Que siempre está ahí luchando. Pero nosotros somos, vamos a decir, que le damos ese empujoncito para que el Señor pueda seguir trabajando más y pueda seguir lidiando con estas personas que son difíciles a veces de que puedan abrir el corazón al Señor. Y como dices, el gran ejemplo o el más grande ejemplo que tenemos es Jesús, porque Él mismo cuando estuvo aquí en la tierra, Él oró por aquellos que le rodeaban, con sus discípulos o por sus discípulos, o me imagino que Él lo primero que hacía en la mañana quizás no era checar su teléfono o checar si tenía hambre o ir al baño, quizás lo primero que hacía era, no sé, orar, o buenos días, querido Padre, estoy listo para un nuevo día, ¿no? Lo primero que Él hacía era, hablar con Él, y se me hace que si nos conectamos de su divina energía, vamos a tener ese poder de la oración, como claro, dices. Sí, como dices, cuando Jesús estuvo aquí nos enseñó, pero ahora que no está aquí en la tierra, hay un pasaje de un libro que dice lo siguiente: los ángeles ministradores esperan junto al trono
para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo, para contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Jesús ya no está aquí con nosotros físicamente, pero Él está atento a cada oración que es con fe y fervor para mandar a sus ángeles y estar con nosotros, porque cuando nos ponemos de rodillas suceden cosas maravillosas. Así es. Recordemos siempre de hacer una oración por los demás y no solamente que nuestra oración esté centrada en nosotros. Les agradecemos por estar con nosotros en este repaso de estudio de la Biblia y agradecemos también a la Iglesia Universitaria por habernos permitido este espacio, siempre cuidando el espacio. Sabemos que estamos en momentos de sana distancia y agradecemos por todas estas disposiciones que nos han dado. Que Dios te bendiga. Enseguida vamos a entonar el himno número 40, Shalom. Que Dios te dé su bendición, Shalom, Shalom, te guarde Dios de todo mal, Shalom, Shalom, misericordia tenga de ti, Shalom, Shalom, y resplandezca su bondad, Shalom, Shalom. Él alce su rostro sobre ti, Shalom, Shalom, que ponga en ti su paz y amor, Shalom, Shalom. Para terminar nuestro programa de escuela sabática, vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos concediste un sábado más poder estudiar tu palabra, Señor, y gozarnos de estas hermosas lecciones que tenemos en este trimestre. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos esa necesidad de estudiar a cada día tu palabra. Bendito Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien sea enviado? Porque yo soy adventista. Vamos a testificar juntos como asociación en el proyecto y la jornada de esperanza, el poder de la esperanza. Cada distrito tendrá la oportunidad de participar y de acuerdo al semáforo en tu localidad podrás organizar reuniones virtuales, en grupos pequeños o grupos familiares. En los templos. Niños, jóvenes, mujeres, laicos, colportores de la Asociación de Chihuahua, es tiempo de cosechar y de responder al llamado Yo iré. Invita amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. ¡Qué oportunidad para predicar el Evangelio! Yo soy adventista. Yo soy adventista. Yo soy adventista. Yo soy adventista. Yo iré. En estos momentos difíciles, muchas personas tienen ansiedad. ¿Cómo puedes saber tú que tienes ansiedad? Cuando tienes dificultad para concentrarte y batallas para dormir. Cuando te preocupas constantemente. Cuando te irritas con facilidad.
Cuando experimentas inquietud. Cuando tienes tensión muscular. Si tienes alguna de estas manifestaciones, ¿qué puedes hacer? Identifica las causas. Practica tu pasatiempo favorito. Haz ejercicio. Busca apoyo con tu directora de Ministerio de la Mujer o Ministerio Infantil. Las diaconisas, los diáconos, el encargado, el anciano de iglesia, tu pastor, están para servirte. Busca ayuda con tu director o directora de Ministerios de la Salud. Te invitamos a entrar a nuestra página adventistasumn.org. Te presentamos 3 extraordinarias oportunidades para poder ayudarte y ayudar a tus amigos. Número 1. Tus líderes locales te conectarán con profesionales de la salud quienes te atenderán telefónicamente. Número 2. ADRA, el brazo humanitario de nuestra iglesia, te ofrece la atención de 150 profesionales de la salud quienes te atenderán a través de la plataforma Zoom. Número 3. Organismos externos que también están a tu disposición. Pon tus cargas a los pies del Señor Jesucristo, confía en sus promesas, sigue el consejo del apóstol Pedro. La registró en su primera epístola, el capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos contigo. Feliz sábado, mis hermanos. Esta mañana me complace darle los anuncios. Y el primer anuncio es para los adolescentes, de 5 a 14 años. La Asociación General está haciendo una convocatoria para que estos jóvenes puedan implementar sus talentos para Jesús. Se está abriendo la categoría de arte, la categoría de poesía y también de producción. Así que comuníquense con su pastor, un servidor aquí presente, y aquel que desea participar en este concurso, podamos inscribirlo antes de la fecha límite. Les dejamos también por aquí el póster para que ustedes lo puedan visualizar y entonces puedan acudir a esta convocatoria. También tenemos otro anuncio. Este es para las mujeres. Se llama Serie Escogida y Amada. Este se celebrará el 26 de julio, este domingo a las 9 de la mañana. Ya sabemos, por el webcast interamerica.org. Nuevamente dejamos el banner para que ustedes lo puedan visualizar. El siguiente anuncio es para los jóvenes. Queremos que los jóvenes de nuestro distrito puedan sumarse a una gran misión. Y para esto te estamos invitando a que formes parte del grupo de colportores evangélicos. Mi amigo, puedes inscribirte a la primera escuela en línea de colportaje en este año 2020. La fecha es del 3 al 4 de agosto con un horario de 5 a 7 de la tarde a través de la aplicación Zoom. Los requisitos es que seas miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que tengas deseos de servir a Dios y de superarte. Te dejamos también el banner para que tú puedas tener todos los datos. Pon pausa a tu video y toma los datos que tú necesitas y entonces inscríbete y forma parte de esta gran misión. El siguiente anuncio es para todos aquellos que les gusta ir a las federaciones. Esta ocasión tendremos nuestra primera festa online con título Todo por Él. Mi amigo, ¿quieres inscribirte? Todavía es tiempo, ¿verdad? También tendrás derecho a una playera con un costo de 185 pesos. Te dejamos nuevamente el banner para que tengas todas las especificaciones y no te pierdas de esa pesca online que será para ti. Otro anuncio que tenemos, mis hermanos, es un anuncio para crecer espiritualmente. Un anuncio para comprender la palabra de Dios y sobre todo la profecía. Tenemos desafíos ASD, seminarios teológicos. Estos estarán siendo impartidos por 2 catedráticos.
el pastor Juan José Andrade, con el tema El don profético y el tiempo del fin. También tendremos al catedrático Armando Juárez, con el tema Desenmascarando al antitrinitarismo. Otro tema que también llevará él será el Espíritu Santo, fuerza contra perdón. Mis hermanos, queremos aprender más de la Biblia, queremos estar preparados y entender la profecía. Es momento que nos conectemos también. Estará siendo transmitido por YouTube y también por Facebook. Toma nota, este sábado 1 de agosto, de 4 a 7 de la tarde. También tenemos el siguiente anuncio para los niños. 25 aniversario del Ministerio Infantil y del Adolescente. Celebra con nosotros. En conmemoración de estos 25 años de este ministerio tan especial para los pequeños, tendremos lo siguiente. Estamos pidiendo un dibujo de cada uno de estos niños que pueda concursar y entonces podamos seleccionar el mejor dibujo para el Señor. Este evento se va a llevar a cabo el sábado 1 de agosto a las 2:30 de la tarde, 3:30 horario centro, pero para nosotros en el Distrito Parral, 2:30 de la tarde. Se celebrará por webcastinteramerica.org. Finalmente, mis hermanos, el último anuncio que tenemos y muy importante para nuestro Distrito Parral es el siguiente. Del 3 de agosto al 8 de agosto celebraremos nuestra campaña virtual. Ahora, esta campaña tendrá 2 modalidades, hasta donde nosotros ahorita hemos previsto. La primera modalidad es que para nuestras visitas, nuestros intereses y para aquellos que estén dispuestos a entregar su vida al Señor, será de manera presencial. Para el resto de toda la iglesia y invitados o amistades, será de manera virtual. Por eso, hoy te invitamos a hacer lo siguiente. Comparte con todos tus amigos, con toda tu familia o con algunos exmiembros de la iglesia que este periodo de evangelismo es una oportunidad para entregarse al Señor, para tener una campaña especial. El orador será el pastor Jaime Vega, secretario de nuestra asociación de Chihuahua. Así que, mi hermano, si tú conoces a alguien que ya está listo para entregar su vida, invítalo. Ponte de acuerdo con tu anciano, ponte de acuerdo con el pastor y dile: pastor, hay alguien que ya está listo, para que sea de aquellos que sean de manera presencial. Si alguien simplemente tiene algún interés de conocer más de nuestra campaña, podrá hacerlo de manera virtual y estaremos notificando cuál será el enlace para ver esta campaña virtual. Así que, mi hermano, apurémonos, redoblemos esfuerzo y compartamos el amor de Dios, que Cristo viene pronto. Y para eso hay que compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y recuerda una vez más, del 3 al 8 de agosto, una campaña para compartir a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo esta mañana. Espero que todos sean bienvenidos. Para iniciar nuestra oración, vamos a entonar el himno número 28, Tu pueblo jubiloso. Jubiloso.
Buenos días, hermanos, feliz sábado. A continuación les invito a que inclinemos el rostro para una oración. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana queremos agradecer porque nos has dado un día más de vida. También queremos agradecerte porque podemos reunirnos no de forma presencial ni física, pero de manera virtual. Queremos pedirte por el orador que abras su mente y que lo guíes para darnos un mensaje reconfortante. También te pedimos por los hermanos que están viendo los cultos en línea, que abras también su mente para entender y para alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a ver la historia que nos trae el día de hoy, Probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el id de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país. La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades. El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres. Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos 2 idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. A los hermanos encargados de recoger diezmos y ofrendas, les pedimos que se pongan de pie. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana. Te pedimos, Señor, que tú seas quien las administre y que también bendiga, Señor, lo que ha quedado en los bolsillos de los hermanos. En el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a entonar las estrofas del himno 522. Suenen las palabras
palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. ¡Feliz sábado, niños! Hoy voy a hablarles acerca de un colportor. Un colportor es una persona que trabaja para la iglesia vendiendo libros y revistas con el objetivo de hablarles a otros del amor de Jesús a través de esto. Niños, Dios desea que nosotros comuniquemos a otros de su gran amor. Podemos hacerlo de diferentes maneras y una de ellas es a través del colportaje. Hace muchos años, el colportor del que yo les voy a hablar hoy se encontraba trabajando en un lugar lejos de la ciudad, así que él estaba montando su caballo. Cuando estaba atardeciendo, él se encontró frente a una hacienda y decidió detenerse allí, así que se bajó de su caballo. ¿Saben, niños? Los dueños habían visto al joven entrar a la hacienda, así que cuando él tocó a la puerta, la señora de la hacienda lo recibió muy contenta y lo invitó a pasar. Ella le preguntó, ¿dónde está tu compañero? Y el joven colportor se sorprendió y le contestó que no, que él venía solo. Pero la mujer siguió insistiendo y le dijo, es que yo vi a dos jóvenes, por eso preparé la mesa para que ambos comieran. En eso entró el señor de la hacienda, que también saludó muy contento al joven y le preguntó, ¿dónde está tu compañero? Y el joven le contestó de nuevo, no, yo vengo solo. ¿Solo?, replicó el granjero, pero si yo vi a dos jóvenes, ambos cada uno en su caballo. El otro joven estaba todo vestido de blanco, por eso yo preparé una habitación para que ambos descansaran. Hace unos días, continuó diciéndole el granjero, yo fui al pueblo y escuché que usted estaba por aquí, por lo que yo supuse que hoy podría venir a mi casa y pospuse mi salida de nuevo al pueblo. El joven colportor no había visto a su compañero de viaje, pero no le sorprendió lo que escuchó decir a esta pareja, pues comprendió que un ángel había estado viajando con él. Y él agradeció a Dios por abrirle las puertas de todos esos hogares para compartir la palabra de Dios. Qué hermoso, niños, es saber que cuando nosotros estamos hablando acerca de Jesús y su amor, Dios envía ángeles no solo para que nos cuiden, sino para que otros puedan ver que Dios nos ama muchísimo y para que ellos puedan prepararse para ir al cielo. Hoy sábado, niños, recuerden que aunque ustedes no puedan ver, Dios ha enviado ángeles para cuidarlos. Como himno especial entonaremos el 389, Conversar con Jesucristo. Conversar con Jesucristo a través de la oración llena el alma de alegría, trae paz al corazón. Y si tú también quisieras esta bendición gozar,
gozar, donde quiera te encontrares, no te olvides de orar. Feliz sábado, hermanos. La lectura bíblica de esta semana se encuentra en 1 Samuel 3:1 y dice así: El joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Un saludo de parte de la asociación, nuestra administración. Les mandan un gran saludo a todo el distrito de Parral. Muchas gracias, Pastor Rogelio Facio. Gracias por permitirnos, hermanos, entrar a su casa. Les manda un saludo a mi familia y pues reciban un abrazo a una sana distancia. En esta mañana queremos juntos estudiar un pasaje de las Sagradas Escrituras que ya se leyó en la lectura bíblica, pero antes de abrirla juntos, allí en su casa, ahí donde usted está sentado en el sillón con la familia, le voy a pedir que incline su cabeza. Vamos a orar. Querido Dios, tu palabra será abierta en este momento. Queremos pedirte, Señor, que puedas tú ayudarnos a entender qué es lo que tú tienes para nosotros. Que el eco de tu voz pueda, Señor, llegar a lo más profundo de nuestros hogares. Bendice al distrito de Parral. Bendice, querido Dios, los hogares que han abierto sus puertas, que se han conectado en esta transmisión para poder, Señor, encontrarse contigo. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu pueda empaparnos y pueda quitar todo lo malo que hay en nosotros. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que antes de que abramos nuestras Biblias, ahí en su casa, hacerles una pregunta. Y es una pregunta que es reflexiva, que es una pregunta para que usted pueda contestarla. Puede decirle a la persona que está al lado la respuesta, lo que usted cree, lo que usted comenta. La pregunta es: ¿cuál es el último engaño de Satanás para el pueblo de Dios? Fíjese bien lo que le estoy preguntando. ¿Cuál es el último engaño de Satanás, del enemigo de Dios, para el pueblo de Dios? Coméntale, ¿qué piensas? ¿Qué crees? Yo sé que ya estás ahí comentando. Exacto, muchas personas consideran que el último engaño de Satanás será la segunda venida. Otros consideran que será disfrazarse como un ángel. Otros consideran que habrá unos milagros. Pero la pregunta que su servidor hizo es: ¿cuál es el último engaño de Satanás para el pueblo de Dios? Porque esos engaños que comentamos, que tal vez se comentaron ahí en la casa, serán para el mundo, pero para el pueblo de Dios. El libro Mensajes Selectos dice de esta manera: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y sigue diciendo: el último engaño de Satanás se hará que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Según Proverbios 29:10 dice que sin profecía el pueblo será disipado. Por lo tanto, si el último engaño de Satanás será que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, con esta plataforma yo quisiera que tú conmigo leyeras primer libro de Samuel, capítulo 3. El primer libro de Samuel, capítulo 3, dice de la siguiente manera. Abre tu Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días, fíjate lo que dice la palabra de Dios, en aquellos días cuando Samuel servía a Jehová y en presencia de Elí, en esos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran con frecuencia las visiones. Se escaseaba la palabra de Jehová.
lo que nosotros conocemos como la Biblia. Estoy parafraseándola, pero en realidad lo que quiere decir el texto es que la palabra de Dios no se manifestaba tan seguido. Las visiones no hacían su manifestación, y no tanto porque Dios no quería hacerlo, sino porque no había o porque escaseaban personas, hombres y mujeres, quienes se les podía confiar los mensajes. Recuerden cómo estaba en ese tiempo los hijos de Elí, cómo estaba el mismo Elí sin poder reprender. Y la Biblia dice que en esos tiempos escaseaba la palabra de Jehová y también escaseaban las visiones. Amigos, hoy en este tiempo está sucediendo algo similar. ¿Sabe que uno de los engaños del enemigo de Dios más grande para el pueblo de Dios es que no tenga efecto el espíritu de profecía? Que no surja un cambio en la vida del ser humano, que no se lea, que no se estudie, que no se documente, que tengamos esos libros, pero que nosotros ni siquiera nos preocupemos por leerlos. Tal vez se ven bonitos en la casa, se ve la colección, pero ahí está bien. Esa bomba, esa dinamita que hay en la casa, que cuando nosotros la abrimos, cuando agarramos un libro, si queremos saber algo que tiene que ver con salud, ahí encontramos mucha información. Si queremos saber sobre finanzas, ahí está el libro de mayordomía. Si queremos saber sobre jóvenes, ahí hay material. Si queremos saber sobre la familia, si queremos saber sobre el campo, mire, es una dinamita la que nosotros tenemos, pero no está surgiendo efecto. Y ese es uno de los engaños del enemigo de Dios. Pues en los tiempos de Samuel siendo un niño, tristemente, en su ambiente, en el modus vivendi donde él estaba, donde él se desenvolvía, estaba una situación tal vez similar a la que hoy está pasando en muchos hogares, en muchas familias, en este mundo. Escasea la palabra de Jehová. Literalmente no se estudia la Biblia como se debe de estudiar. A veces superficialmente queremos decir, oh, esto me gusta, esto me agrada, esto lo subrayo, pero le damos vuelta y vuelta y vuelta. Escasea la palabra de Jehová en las casas, en los hogares, en el culto familiar. Y también no son frecuentes las visiones. Mire que el joven Samuel, dice la Biblia, que servía a Jehová en presencia de Elí. Pues este joven, este niño, este muchacho, dormía en un lugar, no dice la Biblia exactamente dónde, pero me llama la atención donde dice el versículo 2, un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que él ya no podía ver. Aún Elí era una persona ya grande, una persona adulta, una persona que ya sus ojos estaban a punto de cerrarse. Él ya no podía ver. Él simplemente escuchaba lo que le decían y muchas veces escuchaba lo que le convenía. Elí era una persona que Dios había escogido para un servicio especial. Los hijos de Elí tristemente no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero mire este versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo. Unas versiones dice que dormía en el templo, otras versiones dice que dormía fuera del templo, depende cómo usted lo vea, pero en realidad en algún lugar dormía, pero él era uno de los encargados de cuidar cuando la lámpara, cuando esa luz, cuando ese aceite se estaba acabando, cuando ya se estaba apagando esa mechita, de una u otra manera le avisaba al encargado para que colocaran más aceite. Era una de las funciones, dicen los investigadores, los comentaristas, que Samuel hacía en el templo. ¿Por qué? El versículo 3 dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Este le respondió, heme aquí. 3 veces llamó a Samuel, 3 veces. Y 3 veces contestó, heme aquí. Pero lo curioso es que Samuel se va hacia donde estaba Elí. Y saben, amigos, Elí,
Las 3 veces le contestó y le dijo: déjame dormir, vete a acostar. Yo quiero ponerle hasta de más: no estés quitándome el sueño. Ojo, hay muchos Elí hoy en la actualidad y hay muchos Samuelitos que pueden ser nuestros hijos. Allí en tu casa Dios puede hablarle a uno de nuestros hijos. Dios puede hablarle a tu hija, a tu hijo. Y el ser humano adulto muchas veces se atreve a decirle: no, tú cállate, tú no sabes. No, mira, tú mejor déjanos así. Tú no puedes opinar porque no tienes experiencia. La Biblia dice en el libro de Joel que Dios utilizará a jóvenes, adultos, hombres, viejos, grandes, niños en los últimos tiempos. Pero es importante que nosotros hagamos que surja efecto la palabra, que no escasee la palabra en nuestras casas, que no escasee el espíritu de profecía en las casas. La Biblia dice que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Jehová. Tal vez esos Samueles están a tu lado. ¿Cómo te sentirías tú, querido papá, querida mamá? ¿Cómo te sentirías tú, querida hermana, cuando Dios le hablara a tu hijo? ¿No te daría gusto el saber que Dios escoge a tu hijo? Y qué lindo es que Dios le habló a Samuel. Porque si le hubiese hablado a los hijos de Elí, yo creo que les hubiese gritado, yo creo que se les hubiese hablado de una manera diferente. Yo recuerdo cuando mi mamá me hablaba, y cuando me hablaba para darme un regalo, así como que lo esperabas tú con sorpresa y querías sonreír. Pero también me acuerdo cuando a veces me hablaba y cuando yo me portaba mal. Wow, no quería que me hablara. Bueno, Dios escogió a Samuel porque Dios es un Dios de amor, es un Dios maravilloso. Es un Dios tan lindo que nos escoge y nos llama y nos habla, aunque muchas veces escasee la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Aunque muchas veces el espíritu de profecía, las visiones, no nos estemos dando cuenta en el tiempo en el que estamos viviendo. Porque usted y yo no podemos negar, mis queridos hermanos, no podemos negar que estamos viviendo en tiempos difíciles. No podemos negar que estamos viviendo en un tiempo profético. Y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que a su pueblo lo dejó con una luz maravillosa. Alabado sea el nombre de Dios, que Él no nos dejó en tinieblas. Si escaseaba, decíamos, la palabra, era por una causa interesante, que no había hombres ni mujeres en los cuales se pudiese depositar esos mensajes del cielo. Y yo creo que hoy en día no debería de escasear la palabra de Jehová. Saben que cuando nosotros nos damos cuenta que escasea la palabra de Dios, sin duda alguna hay un decaimiento en la vida espiritual, en nuestros hogares, en nuestros hijos. Eso lo hemos comprobado nosotros. Pero cuando nosotros sacamos a relucir lo que tiene que ver con el espíritu de profecía, y espíritu de profecía es toda la profecía que hay en la Biblia. Espíritu de profecía es toda la profecía que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Espíritu de profecía tiene que ver con todo lo que está predicho, con todo lo que el Señor le dio a sus profetas. No solamente los escritos que nosotros tenemos, que van incluidos ahí. Dios, al escoger a Samuel, le da una experiencia a Samuel mismo y al pueblo. La larga vida de Samuel es un registro, hermanos, asombroso. Es un registro maravilloso. Es un registro que queda para que nosotros lo comentemos. La larga vida de Samuel es un registro que queda como un hombre que puede cambiar al mundo cuando permite que el espíritu de profecía, que la palabra de Dios esté surgiendo efecto en su hogar, en su vida, en su trabajo, en su familia. Aquel esposo que busca a Dios, que abre todas las mañanas la Biblia, aquel esposo que reúne a su familia, que reúne a la esposa, que reúne a sus hijos en la tarde y permite que se abra la Biblia. Déjeme decirle que habrá cambios maravillosos en el hogar. Los hijos de una u otra manera
sufrirán una transformación maravillosa de lo alto. Saben que Samuel, aunque muchas veces él escuchó que Dios le hablaba, él iba con Elí. Y hasta que la tercera vez Elí comprendió que no era otra cosa sino un llamado de Dios, le dijo algo interesante. Le vas a decir, Samuel, si te vuelve a hablar, le vas a decir, habla que tu siervo oye. El versículo 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esta palabra de Jehová que había sido revelada y que no lo había conocido era porque como Samuel iba a ser un profeta y estaba siendo llamado a ser un profeta, todavía no había tenido esa experiencia, todavía no había tenido ese momento, esa dicha de poder escuchar la voz de Dios. Por eso dice que no lo había conocido. Pero Samuel sabía que había un Dios maravilloso, así como nuestros hijos saben que hay un Dios grande, así como nuestros hijos de una u otra manera les hemos marcado, les hemos instruido, les hemos de una u otra manera enseñado que existe un Dios maravilloso. Samuel sabía que existía ese Dios. Samuel estaba comprometido, su madre le había enseñado lo poquito y sabía qué estaba haciendo en ese lugar. En el momento cuando Dios le habló, él estaba presto, aunque creía que le podía hablar a través de Elí. Fue con Elí las 3 veces y Elí fue el que le dijo, mira, vas a decir, habla que tu siervo oye. Dice la Biblia que Samuel todavía no conocía a Jehová. Y es cierto. Recuerden que de Dios es más lo que no se conoce que lo que se conoce. Eso lo dice Pablo. Pero lo poquito que se conoce es suficiente para que tú y yo podamos ser salvos. Y para eso tenemos la santa palabra de Dios, para eso tenemos tanto material que nosotros podemos enriquecer nuestra vida y decir que hay un Dios maravilloso. Dice el libro de Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza. Si en algo hay que alabarse, es en conocer a Jehová. ¿Cómo vamos a conocer a Jehová? Amigos, en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, antes de cuando Él venga en las nubes, debe de hacerse una obra como nunca antes. Y esa obra la vamos a hacer en casa, esa obra la vamos a hacer, mire, por algo esta situación en la que nosotros estamos viviendo, Dios la ha permitido. No crea que nada más es para detenernos. Y es cierto que existe un peligro porque estar en casa, comer, ver la tele, buscar algo en el internet y a la vez dejarse llevar por algunas circunstancias en las cuales estamos nosotros viviendo. A veces el enemigo disfraza algo y comienza a engañarnos, a hacernos creer que estamos bien. Pero déjeme decirle, mi hermano, que la mano de Dios está extendida. Y cuando una mano está extendida, según Isaías capítulo 59, es porque Dios te quiere dar algo, es porque Él quiere recibir algo. Y al fin de que nosotros podamos dar un mensaje como el que Dios le dio a Samuel, como el que Dios le dio a Juan el Bautista, como el que Dios le dio a la iglesia, necesitamos nosotros estar preparados. Tenemos que vivir una vida doble, ojo, y no me refiero a una vida doble de hipocresía, me refiero a una vida doble de pensamiento y de acción, una vida de oración y de fervoroso trabajo. Tenemos que vivir esa vida doble, oración, esfuerzo, oración. Será la tarea de vuestras vidas de aquí en adelante. Será la tarea que nosotros tenemos que llevar a cabo, será la tarea que tenemos que estar ejecutando. Dice la Biblia que cuando Elí escuchó por tercera vez que a Samuel le hablaba a alguien, dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel. ¿Hasta cuándo vamos a entender, queridos padres, que Dios puede llamar a nuestros hijos? Hasta que nosotros abramos la Biblia en casa, hasta que nosotros pongamos en práctica lo que dice las Sagradas Escrituras, hasta que nosotros nos vayamos, profundicemos y nos quitemos esa flojera, nos quitemos esa apatía, esa indiferencia a todo lo que la profecía está explicando hoy en este tiempo. Yo creo que tú como yo creemos que Cristo Jesús muy pronto viene.
Eso lo dice la Biblia. Las señales lo marcan. Estamos viviendo en tiempos difíciles, no podemos negarlos. Viene la tormenta y vienen a lo mejor momentos más difíciles donde será probado todo ser humano. Tu familia, mi familia. Alguien pudo haber dicho, ¿más? ¿Más? Sí, amigos. Necesitamos tener una experiencia. Sería bueno que cada día dedicáramos hora de reflexión, momentos de oración, para que el enemigo pueda retirarse. Lo único que tenemos que hacer es decirle a Dios, Señor, habla, que tu siervo oye. Deberíamos tomar punto por punto y dejar la imaginación, que esa imaginación se posesione de las escenas que la palabra de Dios nos enseñan en este tiempo. Deberíamos dedicar un tiempo de calidad. Y es más, me atrevo a decir algo, y no es que me estoy contradiciendo. A veces el tiempo que dedicamos, que lo consideramos suficiente, nos creemos que ya estamos ahí, que ya lo hemos logrado. Si no surge efecto, si no hay cambio, si no hay transformación, si no está haciendo usted un cambio en el hábito, un cambio de vida, un cambio de la manera que usted debe de hacerlo, pues volvamos otra vez a estudiar, volvamos otra vez a orar, volvamos otra vez a reunirnos. Sin un conocimiento personal de Cristo, jamás podremos tener esa esencia de la comunión. Sin un conocimiento personal de Cristo, jamás podremos llegar a lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Saben? Nosotros, hermanos, necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados, ¿para qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? 1, ser moldeados por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede moldear ese corazón, esa mente. Puede ser ese recipiente que ya lo somos, pero tal vez está boca abajo. Necesitamos voltearlo. Ser moldeados por el Espíritu Santo. El corazón humano nunca podrá conocer la felicidad hasta que se someta al 100% al Espíritu de Dios. El corazón humano nunca va a poder conocer esa dicha, esa bienaventurada, esa felicidad, ese gozo. Porque recuerde que el cristianismo es para disfrutarse. Samuel sabía quién era Dios. Él no conocía porque todavía Dios no se le había revelado. Y Dios no se había revelado porque no encontraba hombres y mujeres que estuviesen listos para recibir el mensaje. Porque el Espíritu iluminará todas nuestras tinieblas, quitará esas escamas que están en nuestros ojos, ayudará a nuestras múltiples necesidades que tenemos. Tenemos que sentir esa necesidad de estudiar la Biblia. Tenemos que buscarle un momento para el estudio de la Biblia. Para muchos un capítulo es bueno, y yo no estoy diciendo que no. Para muchos un versículo, para muchos tenemos que profundizar en otras áreas, porque tiene que haber un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se mide no tanto ni aún ni por el tiempo que dedicas ni por lo que estudias, sino por el cambio, los efectos que surgen en la vida del ser humano cuando vamos humildemente a estudiar la palabra de Dios. Cuando en casa se reúne a la familia, se busca a los hijos, se pone la mano sobre ellos, se les abraza, se les bendice, se ora con ellos y se les inculca que hay un Dios maravilloso. Samuel, en su larga vida, en su larga trayectoria, fue un ejemplo de aquella persona que aunque no se estudie la Biblia en este tiempo, aunque no haya visiones con frecuencia, Samuel fue un ejemplo de aquella persona que puede cambiar la sociedad, que puede cambiar al mundo, que puede cambiar la familia, si permitimos que Dios esté trabajando en nosotros. Los cristianos debemos estar preparados para el pronto regreso de Jesús, para que cuando el Señor venga podamos estar listos para ir con Él. Pero para eso Dios ha dejado armas, Dios ha dejado herramientas. Tenemos que profundizar un poquito más en la Biblia. Imagínense que usted y yo memorizáramos la Escritura un poquito más, versículos que vinieran a la mente, que nos acordáramos. Es más, lo reto que haga esta dinámica a su debido tiempo, tal vez en la tarde. Agarre una hoja, 2 hojas, una pluma y repártale a los hijos, a usted mismo. Escriba todos los textos que usted se acuerde. No importa que le cambie un poquito el versículo,
que digas, no sé si es 31 o 32, pero por ahí viene. Y escriba, empiece desde el Génesis. Se va a dar cuenta que el Espíritu Santo le va a ayudar a entender muchos textos. Le va a ayudar a entender muchos textos. Y aunque escasee la palabra, aunque no tenga tiempo, mire, en los últimos tiempos el Espíritu Santo hará recordar esos versículos. Pero ¿cómo los va a hacer recordar si no los estudiamos? ¿Cómo nos va a ayudar a entender esos versículos? La otra vez, dando un estudio bíblico, una persona me dijo, pastor, yo también estaba dando un estudio, está un compañero. Digo, sí, mire, y yo empecé a dar un texto, otro texto, y después dije, ¿de dónde me vinieron tantos textos? Pues ¿de dónde? El Espíritu Santo hace recordar aquellos textos que una vez se estudiaron, que una vez se leyeron, y aunque no se hayan aprendido, pero qué bonito es cuando nos los aprendamos. Traer nuestras Biblias. Usted va al banco hoy en la actualidad porque estamos en un tiempo histórico, estamos en un tiempo que ha pasado a una etapa diferente. Ni usted ni yo estábamos preparados para estar frente a este televisor, ni usted ni yo estábamos preparados para tener nuestras iglesias cerradas. No, hermanos, Dios tiene a su tiempo y tiene sus métodos para enseñarnos y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Mire, usted va al banco, le decía, hoy en la actualidad, si de 1 hora o 2 horas para que lo atiendan. Y lo interesante, con su cubrebocas, de 1 o 2 personas. Y esperamos ahí. Cuando usted está esperando en ciertos lugares, como decíamos, usted toma su Biblia, no la trae, pues a lo mejor la trae en la aplicación, en un teléfono, pero si no, esos versículos que están grabándose, que están leyéndose, que están practicándose, algún día saldrán a relucir. Mire, cuando venga alguna tentación, alguna dificultad, usted sabrá cómo contestar. ¿Se acuerda cómo lo hizo Jesús? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino la tentación, Él sabía, había memorizado de una u otra manera las escrituras, pues eran de Él, pero mire, ¿cómo venció? Lanzó un escrito está. Cuando usted lance un escrito está, hay poder. Cuando usted lanza un escrito está, hay seguridad. Cuando usted lanza un escrito está, hay un cerco de protección, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros carguemos nuestras Biblias. Tal vez una Biblia de bolsillo, la cargamos en el teléfono, en la aplicación, en cualquier herramienta que podamos tener. Hay unos que cargan alguna versión, hay muchas versiones en la Biblia, de Biblias, perdón. Hay una versión que está muy chiquitita y escondidita ahí que se llama Porque me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Esa versión no se la recomiendo. Usted salga a relucir como el pueblo de Dios. ¿Se acuerda cuando a los tiempos, cuando la iglesia comenzó a hacer ese movimiento y surgió como un movimiento? Se le conocía como el pueblo del libro negro, cargaban todos su Biblia. Hoy en la actualidad nosotros tenemos que usar la Biblia con más frecuencia. Tenemos que compartir la Biblia con más frecuencia. Tenemos que vivir, tener experiencia, porque la Biblia no puede escasearse en nuestras vidas. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, usamos la Biblia, cuando nosotros vamos al Espíritu de Profecía, recuerde, Espíritu de Profecía es toda la profecía de la Biblia, toda la profecía de la Biblia. Y en este tiempo nosotros, como les decía, no estamos en tinieblas. Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra de Dios, de la palabra escrita. Pero esta palabra grabada en la memoria del ser humano nunca podrá ser quitada de vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo va a ser que cuando esa palabra nos la quiten, miren, ahorita nosotros nos asustamos porque ya queremos entrar al templo, pero déjeme decirle, y usted lo sabe esto, algún día ni siquiera se van a poder abrir, no va a haber esperanza de abrir los templos, no va a haber esperanza de estudiar la Biblia en público, pero lo que se esté estudiando hoy debería de surgir un efecto porque el Señor hará algunos cambios grandes. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar por Dios. Una preparación para las pruebas futuras. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante
otras personas para poder debatir. No, deben de prepararse para encontrarse con Dios a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Saben, amigos? Que escasee la Biblia en el mundo puede ser para el mundo normal, pero que escasee la palabra de Dios, la Biblia, en nuestros hogares, no debería de pasar así. No debería de escasear la Biblia, no debería de estar sin frecuencia las visiones. Somos un pueblo de la profecía. ¿Se acuerda usted en el voto bautismal? Ahí contestamos diciendo con una palomita que nosotros pertenecemos a la iglesia de la profecía. Y no porque es una iglesia que solamente está marcada proféticamente, sino porque cree, considera en el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía tiene que ver con el testimonio de Jesús, tiene que ver con todo lo que nosotros creemos proféticamente. Nosotros tenemos que controlar nuestras facultades. Esas facultades de la mente nos van a ayudar solamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Pocos comprenderán cómo se debe de ejercer el control en todas las avenidas del alma, a menos que nosotros vayamos a las Sagradas Escrituras. ¿Conocen ustedes la historia de Enoc? Según el libro de Génesis capítulo 5, versículo 22, este hombre, dice la historia, la Biblia, que él caminó con Dios. Y ese caminar con Dios tiene que ver hoy en la actualidad, parafraseándolo, con el estudio de la Biblia. Porque el estudio de la Biblia nos lleva a nosotros a tener una frecuencia de una relación con Dios. Nos cambia, nos transforma, nos hace sonreír, nos hace amar más a la esposa, al esposo, a los hijos, nos humilla, nos transforma en nuestras maneras de pensar, cambian los malos hábitos. Es un poder maravilloso. En los tiempos de Samuel escaseaba. ¿Será que en el 2020 esté escaseando la Biblia? ¿O será que nosotros estamos conformándonos con un poquito nada más? Necesitamos grandemente alentar y cultivar los pensamientos. Necesitamos tener una manera diferente de pensar que tal vez sea a un costo del cual no estamos dispuestos a pagar ahorita, pero como lo hizo Enoc, un caminar con Dios. Educó su mente, escuchaba a Dios, le contestaba a Dios, estaba presto cuando Dios le hablara, y él solamente obedecía, porque la palabra de Dios no es para cuestionarse, la palabra de Dios es para ejercerse, para obedecerse. Y si Dios lo ha dejado porque necesita en este tiempo que surja efecto su palabra. ¿Quisieras ver tú algo diferente en tu casa? ¿Quisieras ver que tu hija, que tu hijo, que tu esposa, que tu esposo puedan volver a las cosas de Dios? Déjame decirte que en el momento cuando se abre la palabra de Dios en tu casa, algo va a empezar a suceder. Y es cierto que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, pero déjame decirte que habrá algo interesante que el Espíritu Santo ejecutará. La historia de Samuel, la vida de Samuel, es una clara y profunda enseñanza de una persona en la casa, en el hogar, así como en el hogar de Elí, que puede hacer el cambio maravilloso cuando se presta a escuchar la voz de Dios. Y esa historia se puede repetir en este tiempo en tu hogar. Esa historia se puede repetir en tu familia. Esa historia se puede repetir en tu relación. Esa historia se puede repetir en tu trabajo. En este tiempo en que tal vez a muchos les están despidiendo del trabajo, están pasando por una crisis grande, familiar, económica, están pasando por un estrés pues tremendo por la situación que estamos viviendo. También es una oportunidad grande para que la palabra de Dios comience a surgir un efecto que no ha surgido en los últimos meses. Mire, los que manejamos, vamos en el carro y vemos aquí un espejito que se llama retrovisor. Y ese espejo sirve para mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia atrás sin dejar de mirar hacia adelante. Tenemos que seguir el rumbo que el Señor nos ha dejado.
No podemos andar sin rumbo y sin azimut, así nada más a la ligera. Tenemos que andar por el rumbo que el Señor ha dejado. Y si lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver el gran efecto que Dios quiere hacer. En esta mañana, el Señor quiere hablarnos a través de este texto que leímos al principio. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Tu hijo puede ser el Samuel. El hijo de tu iglesia, el miembro de la iglesia, puede ser ese Samuelito. La señorita de la iglesia, tu hija, y tal vez tú puedes ser el Elí. Muchos adultos podemos ser los Elí. Que no queremos hacer caso cuando Dios llama a nuestros hijos. Imagínense el potencial que hay en los jóvenes, en los hijos. A veces usted los ve y dice, no, tú no sabes ni lo que dices. Pero esa fuerza, esa energía, esas ganas, esa visión que es diferente a la nuestra, hoy en la actualidad, Dios utilizará a muchos jóvenes, pero necesitamos ser el Elí después de la tercera llamada que Dios le hace a Samuel. Saberle responder, saberle orientar y decirle, le vas a contestar, habla que tu siervo oye. Porque somos siervos de Dios y nuestros hijos también son siervos de Dios. Amigos, Elís, tú que eres la mamá, tú que eres el papá, se necesita en este tiempo que la palabra de Dios no escasee en nuestra casa. Que las visiones de Dios que tienen que ver con las sagradas escrituras no escaseen en nuestra casa, que surjan efecto, porque si no estaríamos cayendo en el último engaño de Satanás para el pueblo de Dios, para la iglesia, para la familia, para tu vida. Y no es posible que nosotros nos dejemos engañar. Dios ha dejado una luz maravillosa. Quisieras tú pedirle a Dios en esta mañana que la palabra de Dios, que las visiones de Dios, que el espíritu de profecía pueda salir a relucir en tu casa todos los días. Por eso nosotros tenemos muchos métodos. Mire, tenemos la matutina, tenemos la lección de escuela sabática, que son 4 o 5 versículos al día mínimo, y si no versículos, porciones. Tenemos el plan encuentro, tenemos matutina para jóvenes, para adultos, para niños, tenemos material a morir. Yo creo que nosotros no tenemos ninguna excusa. Alabado sea el nombre de Dios, que no escasea la palabra de Dios y que nunca escasee la palabra de Dios, que pueda entrar y pueda transformar nuestras vidas. ¿Quieres tú permitirle a Dios que haga ese cambio? Te voy a pedir ahí donde estás, que inclines tu cabeza. Vamos a orar para hacer una oración de consagración. Oremos. Querido Dios, en esta mañana, tarde, Señor, a través de este medio, de esta pantalla, queremos pedirte, Señor, que puedas tú ayudarnos a que en todos los días, en nuestra casa, surja efecto tu palabra, se abra con frecuencia, que nuestros hijos puedan saber en qué momento les puedes hablar, que ellos puedan ver que Cristo Jesús está en nosotros como padres. Ayúdanos, querido Dios, a ser humildes, a ser sencillos. Te necesitamos, Padre eterno. Necesitamos que tú puedas manifestarte en nuestros hogares. Aquel hijo, aquella hija, aquel esposo, aquella esposa, que tristemente, Señor, se ha alejado de tu palabra. Permite que nosotros, al abrirla, podamos ser punta de lanza para que ellos puedan ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a todos los que se han alejado de nuestras iglesias, a todas aquellas personas que de una u otra manera saben que tienen que regresar, pero que no están preparados. Háblales de la manera que desees, porque sabemos que eres un Dios maravilloso, un Dios de amor, que murió en la cruz y está con los brazos abiertos. De la manera
que murió está hoy con los brazos abiertos para en el momento que lleguemos sentir ese abrazo maravilloso. En este momento, querido Dios, queremos pedirte que nos abraces, que nos repegues a tu pecho y nos des paz, confianza y seguridad. Bendice, Dios eterno, tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar nuestro culto, entonemos el 594, Señor, gracias por mi hogar. Horas alegres hay en la niñez feliz, mientras mamá vigila fiel. Señor, gracias por mi hogar. Horas inquietas hay cuando hay que decidir, sabios consejos recibir. Señor, gracias por mi hogar. Horas serenas hay para reflexionar y agradecido soy decir, Señor, gracias por mi hogar. En Escrito Está seguimos creciendo para llegar a más personas con el mensaje de esperanza. Avisa a todos tus conocidos que a partir del 5 de enero de 2020 estaremos en televisión abierta y por compañías de cable en Imagen TV 3.1 todos los domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Te esperamos. Escrito Está.